¿Qué tal, amigos? Una vez más en tu canal para llevarles un video interesantísimo de una de las selecciones más potentes y queridas del mundo en el mundo del fútbol, y se trata de Italia en los mundiales de 1934 y España 1982, las cuales sembraron dudas, inciertos, comentarios, pero que al final merecidamente la Azzurra ganó ambos mundiales. En italiano, Nazionale di Calcio Italiana es el equipo formado por jugadores de nacionalidad italiana, que representa desde 1910 a la Federación Italiana de Fútbol en las competiciones oficiales organizada por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. La escuadra es conocida como Gli Azzurri debido a su color principal del uniforme, en este caso la camiseta azul, que tomó a los pocos años de su nacimiento y que mantiene hasta la actualidad. Es, junto con Alemania, el segundo equipo nacional más célebre en la historia de la Copa Mundial, por detrás de Brasil, después de conquistar 4 títulos en las ediciones de 1934, 1938, 1982 y 2006. También es el tercer equipo que ha disputado más finales, 13. Además es la tercera selección que más ediciones ha disputado, pues solamente ha faltado en 3 ocasiones de 21 posibles. Cabe destacar que de 1934 a 1950, con la victoria obtenida en 2 torneos consecutivos, que fueron los del 34 y 38, y las suspensiones siguientes debido a la Segunda Guerra Mundial, mantuvo el tutel del mundo por 16 años. Ninguna selección tiene ese récord. No obstante, no ha conseguido equiparar tales logros en el Campeonato de Europa o simplemente la Eurocopa, máximo título de selecciones en el viejo continente. En ella ha salido vencedor únicamente en la edición de 1968, escenificada en su propio país, y alcanzó 2 subcampeonatos en las ediciones del 2000 y 2012, 3 finales que la colocan como la quinta selección en palmares de la competición. El combinado italiano ha participado en 6 de las 7 ediciones de fútbol de que dispuso los Juegos Olímpicos para selecciones absolutas, antes de modificar el COI y la FIFA la normativa referente a las condiciones de los equipos participantes. En ello, su mayor logro fue la medalla de oro conquistada en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, Alemania. Ahora bien, el primer mundial de fútbol conquistado por Italia presumió un punto de inflexión para el fútbol nacional, que ya había madurado un equipo por varios años, y gracias al trabajo de Vittorio Pozzo, que estuvo en el cargo de la dirección técnica desde 1929. Este seleccionador implantó una nueva táctica asentada en el modelo de pirámide de la época, que se trataba de 2 defensas, 3 mediocentros y 5 delanteros, por el que dejaba 2 centrales escalonados en el área, retrasaba la posición de los centrocampistas de banda y daba protagonismo en ataque a los interiores. Es el llamado método que inscribió las bases del fútbol defensivo actual. Recuerden que Italia se caracteriza por tener una defensa aguerrida, sólida. En este mundial de 1934 fue la única vez que el equipo anfitrión debió participar en la fase de clasificación o fase clasificatoria. También fue la única vez que el campeón vigente no participó para defender su título, ya que recordemos que en 1930 Uruguay había ganado el título mundial, pero Italia había tratado de boicotear dicho mundial junto con otras selecciones de Europa, y simplemente Uruguay se tomó revancha 4 años después y tampoco quiso asistir a ese mundial organizado por Italia en 1934. En este equipo italiano participaron 4 jugadores argentinos: Monti, De María, Orsi y Guaita, y un brasileño, Guarisi.
Apelando a su carácter de oriundos de Italia, se les hizo jugar en la selección. Ahora bien, hablemos específicamente de Luis Monti, el argentino. Es el único jugador de la historia que ha participado en 2 finales de Copa del Mundo y de paso defendiendo a 2 países distintos. En 1930 jugó por Argentina y en 1934 por Italia. Teniendo como dato curioso que en 1930 fue amenazado si Argentina ganaba a Uruguay en la final. Y en 1934 si Italia perdía la final ante Checoslovaquia. ¿Qué tal? El mundial se realizó en Italia por expresa petición de Benito Mussolini, quien exigió a Vittorio Pozzo y a sus jugadores el triunfo en el campeonato. Antes de la final les envió un telegrama que decía que debían ganar o ganar, es decir, que no había otra opción. Sabrá Dios qué hubiera ocurrido si Italia no salía airosa en esa final. Es una pregunta que nos hacemos aún en estos años, en pleno siglo XXI. Pero en todo caso, las connotaciones políticas en el Mundial de Italia 1934 fueron muy especiales. El dictador fascista Benito Mussolini utilizó este campeonato como herramienta política para la causa e hizo todo lo posible para que la selección azurra acabara llevándose el mundial. Así, en cuartos de final, Italia tuvo que sudar para eliminar a España, llegándose a disputar incluso un partido de desempate tras el 1-1 final. Se llegó a decir que los árbitros echaron una mano al combinado transalpino para lograr su objetivo. La sombra de Mussolini estaba presente siempre, no lo duden. Pero sería injusto negar que la escuadra azurra contaba con un gran equipo y buena mano, buenas estrategias impulsadas por su director técnico. Claro está que las injerencias políticas al margen, si la dejamos, tenemos que inmediatamente concluir que fue una campeona con todas las de la ley, o casi todas. Las estrategias de Pozzo, vuelvo y repito, fueron fundamentales. Un director técnico zorro, de gran experiencia, que los hizo ejercitar por mucho tiempo, hasta correr las montañas, partidos amistosos, siempre estaba pendiente de que su equipo cumpliera una disciplina. Y cabe destacar que nadie apostaba nada con la azurra, poco antes del Mundial, más cuando perdieron con Austria antes del Mundial. Y sin embargo, el equipo se levantó y fue capaz de llevarse su campeonato. Luego tenemos otro campeonato que fue muy cuestionado y muy criticado, o por lo menos muy comentado, y es el Mundial organizado en España 1982. Aunque las circunstancias no fueron iguales a las de 1930, pues no imperó la política, cuyo comienzo fue muy complicado para la escuadra azurra. En este Mundial de 1982, en esa complicada experiencia de la escuadra azurra, logró 3 empates: 0-0 con Polonia, 1-1 con Perú y 1-1 con Camerún. Clasificó a la segunda fase como segunda, por detrás de Polonia, y simple y llanamente por su mayor cantidad de goles que los cameruneses, quienes tampoco perdieron. Solo por eso. Ya en la segunda fase, Italia quedó encuadrada en el grupo 3. Dicho grupo fue considerado el grupo de la muerte, porque se enfrentaba ante otros 2 campeones mundiales, Argentina y Brasil, en la cual Brasil era el súper favorito debido a la gran cantidad de jugadores extraordinarios que poseía. Sin embargo, logró vencer por 2-1 a Argentina, con goles de Marco Tardelli y Antonio Cabrini. De igual forma, logró su clasificación a la semifinal, venciendo a los siempre favoritos carioca por 3-2, con triplete del delantero estrella Paolo Rossi, en el minuto 5, minuto 25 y minuto 74. Siempre pendiente allí Paolo Rossi, un hombre gol, un hombre de olfato.
Luego en la siguiente ronda, que sería en este caso en la semifinal, ya el equipo italiano, muy superado, muy confiado, debido a su experiencia en la rueda anterior de haberle ganado nada más y nada menos que a Argentina y a Brasil, se volvió a cruzar con Polonia, pero esta vez ganó 2-0 con doblete de Paolo Rossi. Y así pues, Italia logró disputar su cuarta final, 12 años después de 1970 en México, cuando perdió la final con Brasil. Bueno, la final fue celebrada el 11 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Se enfrentó a Alemania Occidental, cuando eso la Alemania estaba dividida en Oriente y Occidente. En el segundo tiempo, la escuadra azul remarcó sus anotaciones por conducto de Paolo Rossi y Marco Tardelli y Alessandro Altobelli. Mientras que los alemanes descontaron en el 83 con gol de Paul Breitner. El marcador final fue favorable por 3-1 para Italia y así obtuvo su tercera estrella tras una larga sequía de 44 años, cuando muchos dudaban de esta conquista. No podemos dejar de mencionar que esta escuadra azul estaba compuesta por una gran cantidad de extraordinarios jugadores que lograron aceitar la maquinaria justo cuando más lo necesitaban, porque de la segunda ronda en adelante fueron imparables. Recordemos jugadores como Dinosoc, Franco Baresi, Antonio Cabrini, Claudio Gentil, Gabriele Oriali, Marco Tardelli, Bruno Conti, Daniele Massaro, Paolo Rossi y bueno, todos dirigidos por el zorro Enzo Berzot. Si ustedes se ponen a leer esa lista, una gran cantidad de jugadores exquisitos, de un dote técnico extraordinario, que se superaron, creyeron en ello y le ganaron al mismísimo Brasil. No podemos dejar de mencionar eso. Tuvo su crédito. La selección de fútbol es un patrimonio de todos los italianos, desde hace 110 años. Simboliza un elemento de unión social y multiplicador de emociones que nunca para de apasionar. Los italianos son apasionados, son entregados, creen en ello. Ni siquiera en los periodos más difíciles de su historia, Italia ha desmayado. Es el símbolo de un país que siempre sabe volver a levantarse tras unos momentos de dificultad, manifestando unidad y espíritu de colaboración, que constituyen dos valores claves de los italianos. De verdad, siempre los italianos queridos en todas partes del mundo, no solamente en Italia. Muchos admiran o admiramos a esta selección azurra. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirte al canal, darle un me gusta, comenta todo lo que quieras comentar y muchísimas gracias.